Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como muchos de ustedes recuerdan, aquí en Colombia, el pasado 1 de mayo de 2023, la Aeronáutica Civil informó de la desaparición de un avión Cessna 206 de la compañía Avian Line Charters con 7 personas a bordo, 3 adultos y 4 niños. La aeronave volaba entre Araraquara, una remota localidad ubicada en límites de los departamentos del Caquetá y el Amazonas, y San José de Guaviare, capital del Guaviare, es decir, pura selva y plena selva. El 3 de mayo comenzó la búsqueda al sur de San José del Guaviare y no fue sino hasta el 15 de mayo que las autoridades colombianas informaron del hallazgo del avión con los 3 cuerpos muertos de los adultos muertos en su interior. Desde el 17 de mayo empezó la búsqueda por los menores Leslie Mucutuy, de 13 años, Soleini Mucutuy, de 9, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y Christine Nerimán Ranoque Mucutuy, de 11 meses. El 24 de mayo, células combinadas de búsqueda de todo el rastreo compuestas por las fuerzas militares e indígenas NUCAC lograron ubicar en 2 lugares diferentes una serie de elementos que mostraron que los niños estaban vivos: pañales, tenis, un accesorio de un celular, una tapa de tetero y también una toalla. Pues bien, no es sino hasta el 9 de junio, es decir, 40 días después del accidente aéreo, que encuentran a los 4 niños con vida. La historia de esta búsqueda y de este rastreo es la historia que el periodista Daniel Coronel publicó en Los Niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva. Una historia que, como escucharán en el capítulo de hoy, está cargada de sentido, con una cantidad de elementos propios de la cultura colombiana y de su historia, y también demuestran cómo muchas veces son los relatos y la esperanza en torno a los relatos lo que nos permite unirnos. Daniel Coronel nació en Bogotá en 1964, es periodista de investigación y columnista de opinión. Ha dirigido medios de comunicación en Estados Unidos y en Colombia. Sus investigaciones en temas de corrupción y derechos humanos han ocasionado la salida de sus cargos de varios altos funcionarios, el procesamiento judicial, la condena y el encarcelamiento de otros. Ha ganado en 7 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 10 veces el Premio Emmy, 2 el Peabody, y durante 15 años consecutivos ha sido el columnista más leído por los líderes de opinión en Colombia. Actualmente es el presidente de Noticias Univisión y nos acompaña para hablar sobre un libro que yo leí como si fuera una novela y que nos recuerda esas múltiples realidades de los territorios. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con una novela que no olviden que pueden conseguir en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, porque seguramente al terminar este capítulo van a querer leerse este libro, refrescar lo ocurrido y encontrar unas cosas que entonces no llegaron a los diarios. Bienvenidos. Bueno, Daniel, en primer lugar, es un verdadero lujo y un gusto tenerte en Paredro. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Camilo. Es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Daniel. Te hemos leído a ti incansablemente en columnas. Formas parte de la opinión nacional de una manera determinante que yo agradezco como lector y como oyente, pero vamos a hablar de un libro que se publicó hace más o menos unos 5 meses, como es Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva. Tú sabes mejor que nadie que Colombia tiene esta virtud de darnos historias llenas de sentido y capaces de ponernos a pensar en una cantidad de cosas, pero creo que muy pocas como esta estaban, me atrevo a decir, saturadas de sentido. Una familia que arranca por violencia intrafamiliar, la conexión entre los indígenas y los militares históricamente aporreada, choque de visiones de mundo. Me interesa mucho, Daniel, preguntarte cómo fue tu relación con la historia. Es decir, cómo fue, porque además me imagino que estabas en una posición privilegiada, por supuesto. ¿Cómo te relacionaste con este relato? Pues mira, Camilo, que es algo muy, muy especial, porque a todas esas capas de significado que tú anotas acertadamente que tiene la historia,
se sumaba también una personal. Estaba yo pasando por un momento muy crítico, emotivo. Estaba lidiando con la situación de salud de 2 miembros de mi familia y con muchas angustias y pocas esperanzas. Y eso, me impedía dormir. O sea, hubo casi 4 meses en los que escasamente podía dormir 45 minutos o 1 hora cada noche. Y a pesar de que tenía mucho trabajo, me seguían sobrando horas. Todo lo que hacía, leía o trataba de ver televisión sin molestar a mi esposa, no sé, o trataba de ver cosas en el computador, finalmente se me acababan y me sobraba tiempo. Y entonces surgió esta historia de los niños y empecé a tomar notas en tiempo real. Mm, No tenía muy claro para dónde iba porque no sabía cuál iba a ser el final. Y siempre deseaba un final feliz, pero todas las evidencias se fueron juntando como para que eso no fuera posible. Eh, Tuve conversaciones con personas que estuvieron envueltas en la búsqueda, durante la búsqueda en sí mismo, y ellos, digamos, pasaban por estados de ánimo muy optimistas unos días y muy pesimistas otros. En algún momento que encontraron uno de los pañales de la bebé, me dijeron, miren, esa niña puede estar muy mal porque lo que encontramos en el pañal es líquido. Entonces, si un niño en condiciones normales con una diarrea se deshidrata en pocos días, imagínense esto en la selva, pues sin ninguna condición, todo, es muy difícil que ella sobreviva. Y algo que me dijo uno de los militares que suena muy duro, pero pues tiene todo el conocimiento de quien ha seguido rastros en lugares como esos. Me dijo, la única esperanza es que no hemos visto zamuros, no hemos visto el chulo. Entonces, si no han arrimado por acá los zamuros, es que no hay cuerpo. Y entonces, a partir de todo eso, ir armando como ese rompecabezas, en un momento en que mi vida misma estaba muy colmada por la desesperanza, me entregó en la historia de los niños del Amazonas una posibilidad de salvarme y de encontrarme a mí mismo. De alguna manera hay una búsqueda paralela a la búsqueda de los niños. Empezó con las notas que yo no sabía si iban a ser un libro o iban a ser el argumento de una película. Y finalmente terminaron siendo un libro, pero yo he escrito toda mi vida. Los periodistas de prensa escrita se imaginan que los periodistas de televisión no escribimos, sino que nos paramos frente a una cámara y echamos una carreta. Y pues eso no es así, también tenemos que leer y que escribir y todo, pero es difícil persuadirlos de eso. He escrito toda mi vida, pero creo que no había escrito relatos tan largos. He escrito reportajes largos, pero no un relato tan largo, y tú lo sabes mejor que yo, es fácil perder la brújula del relato. Entonces, yo pensaba que esto iba a ser una crónica de principio a fin, una crónica a la que le tenía que encontrar el comienzo, que no necesariamente tenía que ser el comienzo cronológico, sino podía ser un momento y hacer un flashback y devolverse hasta finalizar, o que iba a ser el comienzo y una línea de tiempo que nos llevara al final, y por el camino me encontré con que no era una crónica, sino que fueron 15 que hacen parte todas de una sola. Esa busca de la estructura narrativa fue un gran consuelo. Y cuando los niños aparecieron, yo recuperé con la aparición de ellos, la esperanza de mi propia suerte. Y puedo decir que recuperé gran parte del sueño en ese momento. Soñar, es decir, el hecho de dormir, que era bastante importante y que me ayudó a recuperar fuerzas y todo, pero sobre todo poder imaginar, como el otro significado de soñar, poder imaginar que hay finales felices a pesar de todo. Daniel, muchas gracias por esta respuesta, por contarnos también esto y mostrarnos también cómo esta conexión entre la escritura y la vida y esos temas que se buscan, donde confluyen,
siempre hablan de uno mismo, y no importa si es literatura, si es ficción, si es crónica, si es periodismo, siempre el lenguaje literario, me atrevo a decirlo, va a tener esa virtud de poder conectar. Hay algo, Daniel, que me llama la atención. El tuyo fue el primer libro que se publicó. No. A mí también me llamó la atención al final en tus agradecimientos cuando tú hablas de 15 crónicas, porque te soy sincero, yo lo leí como una novela sin ficción, para robarnos el término de Juan Gabriel Vázquez, que hoy fue nombrado como miembro Académico. correspondiente en la Academia de la Lengua. Una novela sin ficción porque eso que tú hablas de la perspectiva narrativa lo haces tremendamente bien y uno está atento con una cantidad de detalles, unos ires y venires y también una mezcla de personajes. Pero hay un punto con el que me interesaría seguir, Daniel, y tiene que ver con la duración entre los sucesos, lo acontecido y luego el ejercicio tuyo de sentarte y escribirlo. Normalmente la novela exige un poco más, o pensaría uno que exige más, pero es la novela. Un ejemplo particular de otro suceso nacional horrible es el de Juliana Zamboni, que Laura Restrepo escribe Los Divinos y publica Los Divinos no antes de 6, 7 meses después. Tu caso fue más rápido. ¿Cómo te relacionaste con ese tiempo? ¿Hubo algo en particular frente a esto tan grande y que había levantado tanta emocionalidad y de repente dar un relato tan detallado cuando nos habíamos acostumbrado a vivir en el misterio? Las notas de investigación empezaron cuando las cosas todavía estaban pasando. Y digamos, los periodistas tenemos dos funciones que parecen no solo distintas, sino contrarias, pero que son complementarias. Nosotros tenemos la función de preguntar, pero también la de responder. Entonces, tenemos que aproximarnos a la historia con cierta candidez, con cierta inocencia en la mirada, para poder sorprendernos de las cosas que pasan. Pero también estamos obligados, es un imperativo de nuestro oficio, al escepticismo. Y en ese juego de preguntar y responder, de tener candor frente a lo que pasa y a la vez tener desconfianza de cada fuente y contrastar, se fue tejiendo el relato. Y cuando encontraron a los niños, yo tenía muy claras los campos en blanco que tenía que llenar. Por ejemplo, poco se habló del momento de mayor peligro que sufrieron los niños, que no fue en la selva, sino fue cuando ya estaban a salvo en manos de los voluntarios indígenas que los rescataron y después del ejército, y tienen que sacarlos rápidamente porque, sobre todo el segundo niño, el segundo en edad, estaba más afectado en su salud que la bebé. Y los médicos determinaron que era importante llevarlos a un hospital de primer nivel, entonces, que no había tiempo para moverse en lancha o esperar el día ni nada, sino dijeron, esto es importante porque al niño le pueden quedar horas. Y uno de los médicos me dijo que difícilmente habría podido sobrevivir 48 horas más. Y entonces lo suben a un helicóptero que se llama el Ángel. Y yo leí los informes de militares y los informes meteorológicos de la zona, en donde hubo un aguacero concentrado justo ahí, estos diluvios amazónicos que nunca pasan, además se concentraron en la zona donde estaban rescatando a los niños. La noche fue oscura porque había luna nueva. El general Pedro Sánchez pidió la ayuda del avión fantasma para que arrojara bengalas para suplir la luz de la luna y no era suficiente porque estaban en una nube negra y el piloto solo tuvo que orientarse con la luz del aterrizaje, pero además para hacer un vuelo estático en un helicóptero hay una especie de ejercicio de yoga de una gimnasia muy complicada porque el helicóptero está programado para operarse con las cuatro extremidades. En el libro está explicado, digamos, de la manera más sencilla, una operación que tiene de Muy física, de detallado, sí. estática, que lo oí de dos pilotos, uno de ellos, quien rescató a los niños, y el otro piloto que es un instructor de vuelo,
uno de los más expertos, que me explica cómo se hace el vuelo estático. Y resulta que si ellos mueven 1 milímetro o 5 milímetros la mano, eso significa metros en el helicóptero y puede ser el riesgo de la persona que está subiendo. También lo que tiene que hacer el TER, el técnico de grúa, como el piloto de un momento a otro queda ciego porque está rodeado de una nube negra y tiene que orientarse por lo que le dicen dos tripulantes, uno a la izquierda y uno a la derecha, que le empiezan a dar órdenes contradictorias, porque cada uno está viendo una tormenta desde un flanco. Y este hombre logra tener el helicóptero en vuelo estático, subir a los niños, sacarlos de ahí, volar hasta Calamargo Aviare. Ese momento para mí es muy emocionante y bastante desconocido, porque pues, digamos, entre encontrar a los niños y los niños llegaron a Bogotá, como es algo que pasa con la velocidad con la que cubrimos nosotros en los medios o con la que se narran las historias en redes sociales, que no necesariamente se detienen en los detalles, pareciera un episodio menor y resulta que fue el momento de mayor peligro y también el momento en donde estuvieron a punto de romperse nuevamente esos pactos entre la cultura militar del rastreo y la cultura indígena. Entonces, fueron muchas cosas que se juntaron ahí. Y tú dices, pero yo lo veo como un relato de pe a pa, porque dices que son 15 crónicas. Si uno, obviamente, mutatis mutandis y respetando la distancia y la veteranía, Cortázar, cuando escribe Rayuela, propone diferentes órdenes para poder leer la novela con sentidos distintos. Pero dice, si este capítulo fuera primero y este después y este después. Con María del Rosario Laverde, que fue la persona que vio nacer esta idea y que me ayudó mucho digamos, al texto, a que tuviera la corrección, a que no nos repitiéramos en instancias a buscarle órdenes y tiempo. Si uno lo empieza a leer por el capítulo 6 tiene sentido. Y si lo empiezas a leer por el epílogo y después ver el primero, también tiene sentido. Entonces, por eso te digo que eran círculos que se cerraban todos y que entre todos componen una sola crónica. Y tienes toda la razón, evidentemente, porque cada uno tiene y además tiene su título y se ubica. Hay algo que es un gran pedazo. Tú describes muy bien cómo, casi que es como una lección, cómo hacer ese vuelo estático del helicóptero, porque lo describes muy, muy bien y muy específicamente para comprender precisamente esos pequeños elementos o pequeños segmentos que, como tú dices, la inmediatez de los medios no alcanzan a sacar. Yo me sorprendí muchísimo de reconocer que ese era el momento más delicado de los niños, no los 40 días que habían estado solos, sino ese instante además que tenía que salir sin la iluminación y todo. Pero hay una cosa, Daniel, que a mí me pareció fascinante como tú lo metes y que engancha desde el primer momento y me muero de la curiosidad de saber cómo lo manejaste también desde la óptica periodística, que fue ya tú estabas ahorita insinuando algo y ya no es solamente las estrategias, y esta pregunta se puede dividir en dos, las estrategias de rastreo de el ejército, el GPS, todos los estrategios versus a los indígenas sabedores, pero después lo que empiezan a sospechar del por qué no hemos llegado, que son ese momentico en el que se mezclan las visiones de mundo y entra para unos lo que es supersticioso, otros para lo que es la naturaleza natural, propiamente dicha. ¿Cómo hiciste para poder llevar en una perspectiva estas dos? Porque no dejas tú de ser el narrador y claro, muy posiblemente estás más del lado occidental. No con esto quiero decir del ejército, pero de un modo de pensamiento que obedecería más al GPS. Sí, por una razón, Camilo. Tú puedes acudir a un libro o buscar en un buscador electrónico una explicación de por qué funciona el GPS, con qué se sintoniza, todo eso, y decir, ah, claro, por esa razón pueden saber que el norte era para allá. Pero en esto se juntaban muchos elementos, unos elementos de conocimiento que eran absolutamente ignorados por el otro grupo de rastreadores. Es más, entre los indígenas que empezaron a buscar
primero el avión perdido y después a los niños, había un cartógrafo, un indígena que había estudiado cartografía y que era supremamente hábil porque de alguna manera era la bisagra, el eslabón entre las dos áreas del conocimiento. El general Sánchez, apoyado pues con fotografías satelitales, montó un mapa de la zona y lo dividió en cuadrantes. Y a partir del encuentro de las pistas, planteó una ruta. Esa ruta tiene una forma muy particular, que es como una letra C, pero pintada por un zurdo, que tú sabes que es al revés porque los zurdos tienden a escribir más de abajo hacia arriba y en unos sentidos distintos para no ensuciar con la tinta. Lo mismo que aprendemos a hacer naturalmente, pues se aprende a hacer con la izquierda. Y resulta que el general encontró eso, lo llevaba en su iPad y había sido un trabajo considerable, muy concienzudo para encontrar esto. Y él traza la línea y se imagina, desde luego, el punto de origen es donde cayó la avioneta. Eso nadie lo discute. Y traza ahí como si fuera este el primer paso, este el segundo y esta la marcha. Uno de los indígenas le dice, bueno, sí, usted puede tener razón, pero ¿a usted quién le dice que este rastro fue producido primero que este? Y no solamente que fue encontrado. Y obviamente eso descuadra toda la computadora. Al mismo tiempo, algunos militares tenían ancestro indígena. En Colombia, pues somos mestizos, pero algunos tienen más cerca el ancestro indígena y el conocimiento indígena por sus padres, por sus abuelos. Y ellos quizás podían entender algunas de estas cosas. Los que no lo podían entender simplemente lo negaban. Y es algo a lo que tendemos en el mundo actual. La gente a veces se voltea y ve un cartel y dice, ahí no dice nada. No, sí dice. Lo que pasa es que está escrito en coreano. Y como no sabes coreano, pues por eso ese tipo de choque cultural lleva a la necesidad y a la interdependencia entre dos grupos muy distintos y marcados además por diferencias históricas muy grandes. Y creo que el general Sánchez tuvo la enorme inteligencia y sensibilidad de poner el orgullo de sus charreteras y su pecho lleno de medallas para decir en un momento, vamos a probar con lo que ustedes dicen, porque lo nuestro no está funcionando. Y haber tomado esa decisión en manos de un militar, cosa que pues no es fácil, ¿no? Digamos, la formación militar no se caracteriza por la apertura al conocimiento ajeno. Fue algo definitivo para que esta misión terminara tan bien. El general para mí es un personaje digno de un libro completo. Escribí un capítulo sobre él, traté de averiguar muchos detalles de su vida, como por ejemplo el trabajo de su mamá cuando él era niño como maestra rural en Boavita, Boyacá. Y mira que son historias que de alguna manera tienen relación unas con otras. Otro general, otro alto mando de las Fuerzas Armadas, es hijo de una maestra rural. Y con la ayuda de la mamá del otro general, pude encontrar las pistas de cómo tiene una mujer la disciplina mental y el ordenamiento para enseñarle a niños de 3 niveles distintos en un solo salón. Yo yo me asombro porque o sea, tener la atención completa de mi hijo, un solo niño, mientras le explico algo, me cuesta trabajo. Esta señora puede estar hablando de matemáticas de primero, de lenguaje de segundo y de geografía de tercero al mismo tiempo, tenerlos a todos entretenidos en el mismo salón, poder sacarlos a recreo, jugar la disciplina, ver si José está atento y si Carlos va a entregar la tarea. Y eso es una habilidad mental muy especial que de alguna manera él heredó de su mamá. También el reto para un niño campesino, campesino de sierra, no de selva, con el ancestro indígena cercano, como el de muchos colombianos, pero con una formación distinta, que sale de sus montañas, por primera vez toma un avión para volverse cadete en la Escuela Militar de Aviación. Los temores, por ejemplo, de él frente a la formación de sus compañeros de curso, muchos de los cuales venían de colegios bilingües,
y hablaban inglés con fluidez, mientras que él solo tenía el inglés que había aprendido en Boavita, donde pues no era una asignatura tan importante. Entonces, aprendiendo con sus memofichas cómo se conjugaba el verbo to be, y llega al día siguiente la liberación de los niños. Yo estoy viendo la televisión en Estados Unidos y paro en el Today Show de NBC y veo al general Sánchez explicando en un inglés muy articulado cómo habían encontrado los niños, cuál era su estado de salud en este momento y todo. Y dije, esto tiene que ser parte de la historia. Entonces, tengo la imagen del final y me toca construir el principio. ¿Cómo aprendió inglés este hombre? Todo. Para poder encontrar cómo se mezclan todos esos sentimientos y todos esos razonamientos en la historia de los niños extraviados. Es muy interesante. No, claro, y además donde no, ese también es el olfato de encontrar la historia dentro de la crónica. Hay un tema adicional que ya lo enunciaba en la pregunta de ahorita, Daniel, tiene que ver con no solamente el rastreo y la combinación de estrategias, sino las explicaciones y de pronto concentrarnos un poquito en ese momento de aperturas. Hay una llamada con el presidente Petro, del abuelo de los niños, en que le pide y le dice, Sí. por favor, deje que vaya. Y de repente, incluso dentro de tu libro, no solamente en la historia, sino en tu libro, entra el mayor Rubio y de repente estamos en otra realidad, es como si hubiéramos estado viendo otra selva. Em, ¿Cómo manejaste y cómo fue para ti, digamos, la experiencia precisamente de ver ese nivel y como estas pequeñas aperturas que tienden a lo colaborativo? En este caso nos dejaron un final feliz, pero pues nada estaba garantizado, evidentemente. Sí, pues es que esto se va, digamos, esta circunstancia feliz surge a partir de una equivocación gigantesca, de un error garrafal que además dividió los grupos de búsqueda. El presidente Petro recibió la información de que habían encontrado a los niños. Humanamente entiendo que el entusiasmo lo llevó, digamos, a publicar la noticia basado en la verificación de alguien que no había visto, sino que también tiene una versión de oídas. Y ahí surge la falsa alarma. La falsa alarma surge como a las 4:30 de un día, 4:30 de la tarde. Y yo, que en ese momento estaba trabajando con la revista Cambio, recibo la llamada del director de la revista, Federico Gómez Lara, que me dice, ¿viste que Petro dice que encontraron a los niños? Sí, no sé qué. Y le digo, ¿por qué no hemos publicado? Y me dice, porque Javier no quiere. Javier es el periodista que cubre fuerzas militares. Y le digo, ¿y por qué no quiere? Me dice, porque él dice que no está verificado. Y entonces dije, yo voy a hablar con Javier a que me cuente. Y Javier me dice, mira, yo he hablado con los tres PMU, con los tres puestos de mando unificado. He hablado con militares en la zona, he hablado con la Aerocivil y nadie de ellos, ninguno de ellos me dice que ha recibido información directa de los niños, pero lo dice el presidente de la República. Dice, sí, lo dice el presidente, pero eso no puede ser suficiente. Esa reacción es la que tiene la mayoría de la Sí. gente. O sea, ¿qué más fuente necesitas que el presidente de la República lo está diciendo? Y se tiene. Y en ese momento, que en todos los medios estaba, digamos, el registro de que habían encontrado a los niños, se viene una ola de las redes sociales contra Cambio, diciendo que que solo registraban noticias malas, que eran pájaros de mal agüero, que éramos personas que no nos alegrábamos de la cosa. Con esa sensación me fui a dormir ese día en Bogotá. Yo estaba en Bogotá y llegué allá porque tenía que instalar un foro de salud que ofrecía la revista Cambio y yo presentaba la primera sesión con el ministro de Salud. Iba para allá y recibí una llamada de un colega, pues que trabajamos juntos, pero él ahora está dedicado más a la política, entonces no, digamos, un colega me dice, ¿usted por qué no está dándole difusión a lo de los niños? Le dije, pues porque tenemos dudas de verificación y todo. Eso pasa porque usted piensa que los indígenas no son autoridad. Y, ¿cómo así? No, es que las autoridades indígenas ya dieron la noticia. Oiga esto y me manda un vínculo de Facebook en donde la emisora de la OPIAC, de la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas, está dando como cierto el hallazgo de los niños y da nombres propios y toda esa cosa. Y yo colgué diciendo, quizás él tenga razón. Voy a terminar de dar esta conferencia. Y
estaba en esa reflexión cuando me llama un alto funcionario del Estado, muy molesto, y dice: "Yo estoy seguro que si lo hubiera dicho Duque, usted le había creído. Y si lo hubiera dicho Santos, usted lo había creído. Es que como el presidente es Petro, entonces necesita verificación doble". Y yo le dije, no, no es eso, es que lo que pasa es que no se ha visto una imagen de los niños, todo. Y el periodista que cubrió orden público, en el cual nosotros confiamos, dice esto. Total, me meto a la conferencia con esa duda y no tengo que apagar el teléfono. Salgo una hora más tarde, me voy para un hotel que está al lado del centro de convenciones de la conferencia. Ahí me doy cuenta que el presidente había eliminado el trino y había explicado la cosa. ¿Qué pasaba en el lugar de búsqueda mientras tanto? Pues esas horas fueron terribles porque los militares se imaginaban que los indígenas habían encontrado a los niños y los habían sacado por su propia cuenta para no compartir el crédito con ellos. Y los indígenas pensaban que los militares querían demilitar su participación en eso y se formaron las cosas. Y aparentemente por eso produjeron la noticia en la emisora esperando ellos rayar la cancha antes de que lo hiciera el Estado. En fin, la directora de Bienestar Familiar va al puesto de mando unificado en Villavicencio y ahí se reúne con varios familiares de los niños, entre ellos su tío abuelo. Y el tío abuelo le dice, mire, yo creo que hay que recurrir a los sabedores, a la gente que conoce la selva. Y en ese momento llama el presidente Petro, la directora de Bienestar Familiar, en medio de este día difícil para él, porque pues quedó mal, había dado una alerta que no existía, había comunicado una noticia que resultó falsa, que le había dado la vuelta al mundo, que había estado ya en las primeras páginas, no de Colombia, sino de los periódicos del mundo. Y resulta que es este fiasco. Con la directora de Bienestar Familiar y hablé con el presidente de este momento, pero nunca pude hablar con el tío abuelo del niño de esto. Entonces no sé de quién fue la iniciativa, si fue Petro que pidió que se lo pasara, si fue el tío abuelo el que pidió que le pusieran el teléfono al presidente, o si fue la directora de Bienestar Familiar que en ese momento le pareció buena idea. Lo cierto es que el señor, y esto lo reconstruí tanto por la funcionaria como por el presidente Petro, se refiere a él no como señor presidente, no, sino Petro, simple y llanamente Petro. Así está en el Petro, libro. yo le quiero agradecer lo que usted está haciendo. Nosotros reconocemos lo que está haciendo, pero esto no se va a resolver hasta que no lleven al hombre más sabio de Araraquara. Y ahí entra el mayor Rubio y digamos, el aporte, ahora valga decir que no es ninguna exageración, sobrenatural a la búsqueda. El hecho de que se combinen elementos físicos con elementos espirituales que yo no soy una persona particularmente creyente, pero no encontré explicación. O sea, yo hago toda la debida diligencia como reportero y digo, no, es que los habían encontrado. No, no hay ninguna explicación, pero a los niños los encontraron a 10 metros del lugar donde fueron vistos por el chamán en un trance de yaje. Y eso, Daniel, eso es un giro narrativo impresionante. Ya tú nos acabas de contar todo y además que involucra la llamada, el momento en el que tú hablas incluso del helicóptero que tiene que ir a San José del Guaviare a recoger el yaque, cosa que creo que un helicóptero militar nunca había hecho en su vida. Sí, Y y recordando, un oficial me dice, Camilo, me dice, esto no aguanta Contraloría. Si a mí me llevan a un proceso fiscal y me preguntan, ¿usted gastó una hora de vuelo de Black Hawk que vale tantos millones de pesos para ir a recoger un brebaje de los indígenas? Yo tengo que decir que es cierto, pero no puedo decir que eso está en el manual de procedimiento militar. No, ¿qué voy a decir si me preguntan? Le dije, nadie le va a preguntar nunca porque los encontraron. muy bueno. Pero hay un momento ahí, y también me refiero a esa perspectiva narrativa que tú coges, Daniel, y es que claro, aparece el Mayor Rubio y aparece esta presencia, esta perspectiva completamente indígena ya de la visión y aparece también el duende, la personificación de aquello que no quiere soltar a los niños y no quiere dejar salir. Uno puede ser muy escéptico, puedes lo que quieras, pero tú acabas de decir la prueba maestra. Los niños estaban a 10 metros del lugar donde el sabio tuvo la visión desde el yagé. ¿Qué hacer con eso? Daniel, te supuso una exigencia por primera vez como reportero, porque claro, al final de yo leerte, me parece que toda la información tal como que la pones, yo
no sé si tú como narrador, como reportero, pero yo parezco al final darle la razón a los indígenas. Pues es que los hechos les dan la razón. Fue el chamán, el sabedor de la Araraquara, quien a través de su toma yagé pudo ver dónde estaban. Pero además aquí hay una cosa que es muy importante, que es que se cruza ese mundo espiritual de los indígenas con el mundo físico. El mayor dice que el duende lo tomó por el cuello, que él pensó que iba a morir porque le estaba aprisionando su garganta y lo levantó con una sola mano en su peso y luego lo arrojó contra un árbol. Cuando él cayó del árbol, se despertó y, digamos, volvió al mundo físico y no espiritual en el que había estado. Pues bien, al día siguiente, cuando empiezan a buscar a los niños, el mayor, cuando ya se están aproximando, están a 1400 metros, que parece poquito. O sea, son 14 cuadras en la inmensidad de la selva, eso no es nada, pero al mismo tiempo es mucho porque no es que tú los camines por un sendero despejado, sino que tienes que abrirte el paso a machete o con destreza para saber dónde va a pasar y avanzar unos pocos metros puede tomar mucho tiempo. Él ve un árbol, lo reconoce y encuentra la huella de su propio cuerpo en un lugar en donde físicamente nunca había estado. ¿Cuál es la intersección del mundo espiritual del yagé o de la alucinación, depende como tú lo quieras interpretar, con el mundo físico? Es algo que es misterioso para mí. Ignacio Gómez y Carlos Cárdenas, que me ayudaron mucho con la investigación, pero Ignacio Gómez particularmente, había, había trabajado o ha trabajado un libro, un documental sobre el yagé que todavía no se ha realizado. Y ha visitado a muchos de los taitas indígenas, a muchos de los sabedores en el Amazonas, para grabar su experiencia con el yagé en castellano y en su propio idioma y guardar, digamos, esto para cuando ellos ya no estén y hacer un trabajo con eso. Y en esa medida, con generosidad, ellos les permitieron a él y a Germán Palma, que es un camarógrafo maravilloso, conocer la experiencia del viaje. Primero en tomas muy mesuradas y después les permitieron como llevar una dosis completa de yagé. Y me contaron ellos algo que me pareció del otro mundo, ahora sí, que es que en algún momento ellos no les gusta que se use la palabra alucinación. En algún momento cada uno había tomado yagé, estaban cerca y empezaron a compartir una visión. Es decir, Ignacio y Germán terminaron hablándose en una especie de visión conjunta que tenían. Y eso es raro porque es el hallazgo de un mundo espiritual común paralelo al físico. De acuerdo con la tradición de los indígenas, el yagé sirve para desplazarse tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, tú puedes ir hacia el pasado y ver dónde surgió un problema, pero también puedes estar sentado en el Amazonas y visitar la ciudad de París. Además oí una frase bonita en todo esto que es, la selva es grande, pero el mundo es chico. Como Sí, si la muy selva no bonita hiciera frase, parte sí, del mundo. sí, Es una visión muy especial de ellos, de la naturaleza, del cuidado que tienen por los recursos que sienten comunes y además el sentido de que la tierra es un ser vivo que necesita descansar, que necesita cariño, que necesita también fuerza y que puede guiar, pero que también puede perseguir. Esa visión compleja del entorno selvático es supremamente reveladora. para cerrar precisamente, Daniel, yo te quería hacer esa pregunta, porque está toda esta historia, ¿verdad? De cómo dieron, de la combinación. Esperemos algún día poder leer la historia del otro lado, de los niños, ¿cierto? Ujú. No sé si eso ya va a ser material novelesco, pero hay otro sentido adicional y te quiero preguntar si tú no lo sentiste así, pero todo este relato parece una especie de gran alegoría que habla sobre la relación que tenemos con el medio ambiente, de la relación que tenemos con el entorno, de la capacidad de ser sostenibles. No olvidar que son 4 niños quienes sobreviven 40 días porque conocen su entorno, porque tienen una conexión que viene precisamente de la cosmogonía y de la cultura. Hay otro personaje,
otro niño que es el niño Alejandro, del que tú hablas mucho, Mm. que también es otro que a partir del conocimiento y de la observación termina siendo fundamental. ¿No encontraste tú un poquito también de esa narrativa que nos engancha a esta historia doblemente con un final feliz? Camilo, dos cosas importantes. Quiero parar unos segundos en Alejandro porque es muy importante, porque es un niño que conoce el universo del Amazonas perfectamente. O sea, es un niño apenas un poquito mayor que la mayor de los niños extraviados o a los que están buscando. Él se encuentra con la avioneta. La explicación que da es que es una casa que está caída en medio de la selva y una casa azul en medio de la selva. Y otras cosas que son muy especiales de la cultura indígena. La avioneta está cubierta de excremento de mono churuco, de araguato, como le dicen también en esa zona de Colombia. Y los indígenas que conocen bien el comportamiento de cada especie, dice, estos monos nunca le disparan a algo que no se mueva. Mm. Si está cubierto de excrementas la avioneta, es porque algo se movió. Y esa es la primera pista cierta de que los niños están vivos, antes incluso que el biberón. Entonces, esto te muestra la capacidad de leer las cosas. Segundo, el tema de la relación con la naturaleza. En esto hay una paradoja total, que es que el mundo en su conjunto, le ha entregado la responsabilidad de la supervivencia de la especie a los más débiles. O sea, son los países amazónicos, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil, tal vez que es el más potente de todos, los que tienen que cuidar el gran pulmón del mundo, el que tiene que asegurar la supervivencia de la especie humana. Pero ahora tú te vas a cada país y el cuidado del Amazonas, por ejemplo en Colombia, está confiado a unas comunidades indígenas que viven en una situación de precariedad muy grande y a la vez de una capacidad infinita de conseguir recursos a través de su propio conocimiento. Pero fíjate que si nosotros fuéramos en una balsa frente a un temporal por decir algo, fuéramos cuatro adultos y un niño, sería muy difícil que dijéramos, no, entreguémosle la conducción de la balsa al niño para que lo saque de acá. Uno buscaría el conocimiento de los más expertos, la fuerza de los más grandes para esto. Y nosotros, de una manera muy particular, le estamos entregando la responsabilidad de salvar la especie a las personas más débiles y más necesitadas y a los países más débiles y más necesitados. Y eso me parece que es una lección que sale a flote naturalmente con los niños y que muestra de la hipocresía está detrás de tantas voces de solidaridad que se quedan en voces aparentes y que poco tienen que ver con las acciones. Daniel, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero te quiero agradecer para la audiencia. Hemos estado hablando de los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, con Daniel Coronel, primer libro este que se publicó aquí en Colombia, que recogió todo lo ocurrido, la búsqueda para poder llegar y que, como Daniel bien nos has contado, no solamente fue la unión entre dos grupos históricamente separados como era el ejército con lo indígena, sino también de dos formas de pensamiento, uno racional y uno que conectábamos con la naturaleza para poder llegar, por supuesto, a este final feliz. Daniel, muchas gracias de recibirnos desde Miami, desde tu oficina, y por habernos contado todo esto. Muchísimas gracias, Camilo. Es un gusto hablar contigo y es también un gusto recordar la tarea de escribir Los niños del Amazonas, que fue en un momento difícil, pero fue muy grata y que no solo sirvió para relatar el encuentro de los niños, sino para reencontrar el sentido de la existencia. Y esa es una verdad de la literatura, de los libros, de la escritura, Daniel, que no nos cansamos de repetir acá. No olviden que los niños del Amazonas lo pueden conseguir por Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Les puede llegar al día siguiente si ustedes habían
pasado este suceso tan importante a nivel nacional y bueno, también recordar cómo son las historias las que nos unen desde muchos aspectos. Daniel, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Camilo. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.